Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos acá nuevamente en Radio Neura. En este día ya viernes 2 de mayo, ya le dimos la bienvenida a mayo, este año 2025, y nos hemos levantado con un fuerte sismo en nuestro país. Esto sucedió en Puerto Williams y bueno, descartan daños hasta el momento y confirman ya la suspensión de clases y detallan, en este caso Cernapred, detalla el comportamiento de este sismo y obviamente las personas en la región de Magallanes fueron evacuadas porque la magnitud de este sismo fue de 7.5. Bueno, de verdad un sismo bastante fuerte y fuera de lo común en la zona. En Puerto Williams no están acostumbrados a los sismos como nosotros acá en Arica. Para ella es algo fuera de lo común. Y esto ha alertado muchísimo al sur de nuestro país. Se declaró alerta roja en la región de Magallanes y la Antártica chilena por esta amenaza de tsunami. Así es que vamos a estar atentos porque fue un terremoto grado 0.5, el movimiento telúrico, grado 7.5, esto en Puerto Williams, y lo que es la región de Magallanes ya se fueron evacuados a zonas de seguridad, recordando que nosotros somos un país costero y también esta zona rodeadas de mar, y se corre mucho el riesgo, y lamentablemente en nuestro país tenemos historias de tsunami. Así es que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Cernapred, ya entregó un primer balance que está en los medios de comunicación y además alertó a toda la comunidad para que se evacuara dado este sismo de 7.5. ¿Ya? Ahí vamos a seguir dando mayores informaciones cómo va avanzando. Y como habíamos prometido, hoy viernes 2 de mayo nos acompaña nuevamente Roger y Claudia. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá. Un gusto. Primero de todo, mandar mucha fuerza y muchos ánimos a todas las personas afectadas. Y segundo, y mucho menos importante, pero bueno, aquí estamos y muy felices, ¿no? Sí, gracias por invitarnos y sí, yo también me sumo. Bendiciones a las personas afectadas y lo que estoy viendo a nivel mundial, porque no solo está pasando aquí, están pasando muchas cosas a nivel mundial. Pero Está muy agitado todo, ¿no? estoy viendo más que nunca un espíritu de resiliencia, coraje y amor y hermandad. Es que cuando se apagan las pantallas, se apagan la luz y hay situaciones extremas, es cuando nos damos cuenta de verdad que el que está a mi lado también está viviendo lo mismo que yo y somos parte de lo mismo. Somos más parecidos que distintos. ¿No? Sí, porque lo que vemos constantemente en las noticias y en todas partes es el 0.01% de situaciones que las maximizan, ¿no? Hay un asalto en tal lugar, hay un asalto Entonces pensamos que a cualquiera de nosotros puede ser, pero cuando salimos de la televisión o escuchar noticias y pasan ese tipo de cosas, nos sirven al final para comprobar que en realidad no es verdad que tienes que cuidarte del vecino. Más bien tenemos que cuidarnos entre vecinos. Exacto, ¿no? Sí, así que... No andar con tanto miedo, pero No. pero sí tenemos que andar con prevención. Sí, Pero a veces la línea entre la prevención y el miedo, la prevención te obliga a estar pensando en lo que te da miedo, en lo que no quieres, ¿no? Uh-huh. Y nos cuesta mucho, y yo creo que nos falta todavía como especie para llegar al punto en que nos demos cuenta que lo que pensamos sí afecta directamente a las situaciones que se presentan en nuestra vida. Eso todavía se considera muy esotérico, muy fantasioso, pero incluso se puede sostener ya por múltiples estudios científicos que las ideas que uno entretiene conllevan una serie de emociones en el cuerpo, y esto acaba generando en nuestro campo electromagnético, que es una parte bien real de nuestro cuerpo, el campo electromagnético, toda esa energía eléctrica que se mueve a través de nuestro, genera una variación. Lo que estemos sintiendo, lo que estemos pensando, genera una energía determinada, uh-huh, que a la vez nos hace compatibles con cosas que de alguna forma tengan una energía similar, ¿no? Entonces todavía nos falta comprender mucho, porque la ciencia se ha quedado un poco tímida a la hora de dar un paso y aceptar que la rama de la física cuántica demuestra perfectamente
como no hay una división tan real entre lo interno y lo externo, ¿no? Lo que se piensa, lo que se maneja dentro, lo que uno siente y lo que sucede aquí fuera, ¿no? Pero todavía vivimos una mentalidad muy, muy materialista, ¿no? Que nos hace creer que todo está separado y que eso acaba teniendo una afectación en lo que tú decías, ¿no? Nos vemos más separados del otro, sea quien sea el otro, que lo que realmente estamos conectados en esencia a nivel energético, ¿no? Es increíble porque es como se dice el poder de la mente, el poder del pensamiento, o sea, también que atrae las cosas o nos ayuda a darnos seguridad, tranquilidad también lo que estemos pensando. Pensamiento y emoción, claro. ¿no? Los pensamientos despiertan emociones, las emociones despiertan pensamientos, entonces es diferente si uno está en una dinámica de pensamientos negativos y emociones negativas, que es una dinámica, quiere decir que cada vez se irá retroalimentando más y yendo más en esa dirección, que si está en una dinámica de pensamientos más constructivos. Tampoco hablamos de pensamientos tan positivos que uno no se los pueda creer. No se trata de impostar, sino de ver cuál tampoco es... estar fuera de la realidad. Claro, cuál es el enfoque más positivo que le puedo dar a esta situación, incluso si me parece negativo. Y tampoco irnos al otro extremo, ¿no? Que ya es el abandono, o sea, la parte espiritual que dice, no, yo voy a meditar y no pasa nada y todo se va. Y estás en el terremoto y se caen las cosas y no, te si se está cayendo el techo, a lo mejor tienes que oye, hacer viene algo, la ola del tsunami, yo me voy a quedar acá porque voy a meditar y no me va a pasar nada. En realidad Eso es obviar la parte humana, ¿no? se trata de lo que dice Roger, ayer estábamos hablando de eso, ¿no? De que amar es comprender, es tratar de comprender y comienza por uno mismo, porque en realidad o sea, todos decimos, ok, mis pensamientos negativos atraen lo que estoy haciendo, entonces, ¿cómo cambio? Para empezar, empezamos con lo que tú has dicho. Tú nos has dicho hoy el tema que nos hablabas de... Sí, porque ya no estamos con un tema muy interesante, sí, lo vamos a hacer... que es justo, engancha ahí, porque ¿cómo salimos de esto? Porque en realidad nos dicen... Porque el decir voy a pensar positivo, no funciona tampoco, porque no va ahí, o sea, es... Pensamiento y emociones tienen que ir a uno. Y no puedes tú pensar positivamente si todavía tienes emociones negativas aquí que no has atendido. Hoy queríamos hablar de la compasión por uno mismo, que tú me lo planteaste con la palabra que sería la correcta, ¿no? Autocompasión, significa compasión por uno mismo. Pero ¿qué pasa? Que en nuestra cultura, autocompasión es algo que a veces lo decimos como peyorativamente, confundiéndolo por autolástima, ¿no? Con el, ay, pobre yo, y es que siempre no sé qué, me pasa que todo el esto mundo y me lo otro odia, y que todo tal. el mundo me trata mal. Y eso a veces lo llamamos autocompasión, pero en realidad eso sería autolástima o autoconmiseración. Creo no que he sentirme encontrado la víctima palabra. de todo, como que todo el mundo contra mí. Entonces es muy distinto porque hubo un punto, ¿no? Estábamos hablando una vez y claro, yo te planteé la idea esta de tener compasión por uno mismo, ¿no? Y claro, la mayoría de las personas cuando lo oyen dicen, pero ¿qué me voy a dar penita a mí mismo, ¿no? De, ay, pobre yo, y qué mal está todo y tal, y llorar de pobre yo, ¿no? Y no es eso. Compasión es ponerse al lado de uno mismo como lo haría un buen amigo. Es apoyarse en la dificultad, es en vez de buscar una narrativa que justifique el por qué las cosas están mal o me van mal o me pasan, o el victimismo, ¿no? Que tiene muchas veces nos tienta mucho, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Claro, nos tienta mucho ese discurso victimista de que alguien o algo tiene algo en contra de mí, ¿no? Y a lo mejor no, está pasando la vida simplemente, ¿no? Y a veces pasa la vida de una forma que es muy molesta o dolorosa, pero probablemente haya un sentido más profundo en ello. La autocompasión real, el tener compasión por uno mismo, sería el ponerse al lado de uno mismo, que significa, y ese concepto que hemos leído hoy, no sé si era Kristen Neff o algo así quien lo nombraba, que era amabilidad firme, que significaba el ser amable con uno mismo, es decir, el reconocer que a mí esto no me está sentando bien, no me gusta, o me duele, o lo que sea, ¿no? Que me está pasando. Pero la parte firme, ¿no? La amabilidad es firme porque tampoco me dejo caer, me pongo límites a la hora de caer en eso, en discursos derrotistas o victimistas, porque lo que me interesa es ver, bueno, dadas las circunstancias, ¿qué es lo mejor que puedo hacer, ¿no? No es centrarse tanto en el qué me han hecho, o qué me está pasando, o por qué, o de dónde viene, que puede haber información y puede interesante ser injusto, en ello. puede ser injusto. Sí, lo que pasa es que injusto siempre depende de donde lo veas, ¿no? De la visión. Y para eso me gustaría leer, no sé si hoy otro día, un cuento cortito que explica muy bien cómo algo de repente puede parecer injusto y después pasan cosas y acaba siendo justo y lo que es bueno o malo depende, ¿no? Como lo vea, del punto claro, de vista y de de la cada uno. circunstancia, ¿no? Es que
el cuento ese lo expresa muy bien, pero no lo quiero destruir y no soy capaz de reconstruirlo entero para explicarlo en condiciones, ¿no? Pero ya lo traeré. Pero sí, tenemos siempre la opción de caer en la lástima y en el por qué me pasa a mí, y es que siempre me hacen lo mismo, y en toda esa historia del yo, ¿no? Como víctima. O tenemos la opción de procesar lo que emocionalmente nos esté produciendo eso. Es decir, si esto me produce dolor, oye, pues a lo mejor necesito llorar. A lo mejor necesito 10 minutos para estar conmigo mismo, o 1 hora. Necesito tumbarme, necesito ir a pasear, necesito escribir o hablar con un amigo. Roger, Claudia, si algo me produce, o sea, primero que todo, la autocompasión, estoy entendiendo algo que ustedes me están explicando, es reconocer que algo me está causando dolor. Ese sería el primer símbolo de autocompasión, ¿cierto? Porque la alternativa de eso sería, no pasa nada, tira para adelante. Y eso evidentemente no es amoroso, claro. Contigo, es claro, como si tú no te sientes bien, no te estás dando atención a ti. Entonces, primero reconocer que algo me está causando dolor, que puede ser de repente en la familia, algún familiar, algún hijo, o mi pareja. Algún incidente, alguna situación inesperada. Es familiar, o puede ser en el trabajo, un compañero de trabajo, o un incidente de trabajo, la pareja, fácilmente. El jefe. Entonces, ahí yo reconozco, algo me está causando dolor. Pero después de eso, digo, tengo derecho a llorar, tengo derecho a estar triste porque estoy con dolor, no me voy a aguantar el dolor. Y tercero, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? ¿Y puedo hacer algo yo? Si hay algo que esté en mis manos para yo evitar que me hagan ese daño o evitar ese dolor. No, yo creo que más que buscar en términos de evitar el dolor, pues fíjate, yo creo que cualquier humano que le preguntemos te dirá, lleve los años que lleve viviendo aquí, que ha tenido dolor. Claro. Entonces no creo que haya nadie que haya conseguido que la vida humana funcione aparte o sin dolor, ¿no? Entonces hay algo que tenemos que empezar a hacer, que es asumir que ser humano conllevará dolor. Eso sí. Pero ahí es importante hacer la distinción con sufrimiento, ¿no? Que hemos hablado de esto en algunos otros programas. Sí, que ahora es que sufrimiento es cuando yo el dolor lo agarro, y ahí es donde estábamos en el segundo punto. El primero es reconocer que me duele algo. El segundo es sentir ese dolor. Si tengo que llorar, lloro, me tumbo y estoy conmigo, lo que sea, ¿no? Y ahí tengo la opción de sentir del todo esa emoción y entonces limpio de la emoción, poder tener un planteamiento constructivo que no va tanto en la dirección de cómo evitar dolor, sino en la dirección de qué es lo que yo puedo hacer de positivo en esta situación. ¿Qué cambio o acción o no acción, o qué retirarme o qué implicarme más puedo hacer yo en esta situación para que mejore dentro de mis posibilidades? No que yo pueda hacer algo para que los demás actúen distinto, sino que está en mi parte poder hacer mejor. Y a veces, en algunas situaciones, será irse, alejarse, en otras situaciones será implicarse más. Entonces, eso es relativo a cada situación concreta, ¿no? Porque si no, la otra opción que tenemos es, en vez de sentir ese dolor, mentalizarlo, convertirlo en una historia, que es esa historia del pobrillo. Y ahí es donde se convierte el sufrimiento, ¿no? Que me gusta mucho porque ya contiene el miento. Porque en cierta forma lo que estoy haciendo es contarme una historia de por qué esto me pasa, o quién me lo ha hecho, o que siempre no sé qué, no sé cuánto, una historia en mi cabeza para no atender el dolor. Es decir, muchas veces creemos que estamos sintiendo una emoción cuando en realidad lo que estamos haciendo es vivir una historia que nos produce sufrimiento en su planteamiento, en la forma de plantearla, porque a nadie le hace feliz creer que el mundo tiene una conspiración contra uno, o que Dios le tiene manía, o que tiene mala suerte, o que las cosas nunca le salen bien. Sin embargo, muchos de nosotros creemos muchas de esas cosas a veces. Bueno, justamente veníamos conversando de esos temas, que de repente uno piensa que el otro te está haciendo dolor, te está causando dolor, y que no puede hacer nada contra eso. Es que muchas veces lo que está pasando es que no es un poco atrevido a hablar por Dios, ¿no? Pero yo me pongo dentro de mis deficiencias humanas en su lugar y pienso, a ver, ¿cómo le hago entender a esta persona que esta persona vale mucho más de lo que ella cree? Y muchas veces la única forma que le permitimos a Dios nosotros, le permitimos a Dios que nos muestre lo mucho que valemos, es a través de desafíos, o a través de ataques, o a través de problemas. Es decir, si no fuera porque esta persona está actuando de esta forma, o porque esta situación se está dando de esta forma tan desagradable, yo no me vería forzado a extraer un nivel superior de confianza en mí mismo, de apreciación por mí mismo, de tratarme mejor, de atender más mis emociones. O de demostrar que puedo resolver problemas. Exacto, de darme cuenta de que en realidad soy suficiente en lo esencial, en lo que atañe a cuidar de este ser humano, ¿no?
es a través de situaciones no deseadas, y algunas profundamente no deseadas, que me he dado cuenta que yo era mucho más capaz de sostenerme a mí mismo de lo que yo creía. Porque a veces además pasan situaciones desagradables y además apoyos que tú creías tener se esfuman o no son tal apoyo. Esas situaciones que es muy difícil que de entrada no las leas como Dios me está castigando o Dios me tiene manía o he hecho algo mal, en realidad lo que están ahí es para demostrarte lo mucho que eres capaz de sostenerte y lo lejos que estás de sospecharlo a nivel intelectual. Es decir, lo que tú piensas de ti está muy por debajo de lo que realmente tú eres. Y solo a través de situaciones difíciles, de desafíos, ves tu verdadero puedes tamaño. descubrirlo a veces. Ves tu verdadero tamaño. De tus capacidades. Sí, de esto hablaba, perdón que te interrumpa, No. Mario Saban, alguien a quien seguimos, es un maestro que tiene un montón de estudios, pero es experto en Cábala. Y en la Cábala ellos indican que a Satán, llámalo así, le ponen el nombre, el adversario, ellos no lo ven como, ay, el con cuernos, no, sino lo ven como el necesario y puesto ahí por Dios, porque Dios lo ha creado para venir a hacerte cosas a ti o ataques, qué sé yo, para que tú puedas sacar de ti lo más que puedas sacar de ti. Entonces, tus capacidades. Sería ese incendio, lo voy a decir, en tu trasero que te obliga a moverte. Claro. No es deseable que tu trasero esté en llamas o que te estén pinchando con una aguja, pero seguro te obliga a moverte. Sí. Y a veces, si no fuera por esas situaciones desagradables o no deseadas, encontraríamos la forma de no movernos, de acomodarnos. El ser humano tiene una parte que necesita expansión constante, pero tiene otra parte que necesita estabilidad. Entonces, en equilibrar estos dos extremos es donde hay el equilibrio también en términos emocionales y mentales. Entre agua, ¿no?, y fuego. Llegar a un equilibrio para tener una máquina de vapor. El orden y la aventura, o el caos. Bueno, y de hecho en el mundo, que ha demostrado en la historia de nuestro planeta, como seres humanos, que las necesidades nos ha ayudado a crear oportunidades y a crear cosas, todos estos inventos fantásticos. Descubrimientos fantásticos, ha sido lo mismo porque por una necesidad estas mentes fantásticas que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro planeta han creado cosas, pero no es porque estaban en su comodidad. No, entonces, no, de hecho supongo que la nevera se entiende porque la gente estaba harta de tener problemas para conservar la comida en condiciones, o la lavadora se entiende porque las mujeres estaban hartas de dejarse los riñones en el río, o en realidad es el sufrimiento o el dolor o la incomodidad lo que nos ha llevado a pensar más elevadamente, no más creativamente. ¿Cómo podemos resolver esto? Incluso cuando inventan la rueda. Exacto. Sí, tal cual. Para trasladar las cosas. O cuando descubren el fuego, sí. Al final de cuentas es ver que todas esas oscuridades en realidad son la piedra por donde tienes que pasar, así como eres un diamante y te están apretando. Exacto, fíjate, hay algo muy interesante con el diamante, que es que en realidad la aparición del diamante se da al cabo de muchos años, no sé si son milenios o yo creo que sí, o millones, no sé tampoco. De carbón, literalmente carbón que ha sido presionado y presionado y presionado, y además calor, ¿no? Presión. Sí. Y aún así, después de todo este proceso en el que el carbón se ha convertido en un diamante, en algo de valor, el diamante se pule. Sí. O sea que fíjate que primero en el proceso humano nos creemos, y algunos lo admiten, otros no saben que en el fondo creen eso, pero nos creemos un poco que somos de carbón, que algo no está del todo bien, porque si no mi papá no me hubiese, o si no mi mamá no sé qué, o si no tendría más dinero, o si no sería más alto, o si no, todos creemos que hay algo mal en nosotros, que somos carbón. Y en realidad no es verdad, es como que todo lo que nos pasa está destinado a darnos la presión suficiente como para descubrir que somos un diamante, y entonces no es que se acabe. Entonces cuando uno empieza a pulirse conscientemente, cuando uno ya empieza a valorarse hasta cierto nivel, ¿no?, saludable, y entonces dice, pero aunque la base es buenísima, en realidad no soy ese carbón que pensaba, sino que soy un diamante en bruto. Entonces yo me tengo que trabajar, tengo que aprender, tengo que gestionar mis emociones, tengo que... O sea, qué bonito porque, como lo plantean ustedes,
que todos podemos pensar que somos un carbón, pero en realidad somos un diamante en bruto, Sí. pero no termina ahí cuando descubrimos que somos un diamante. No. No. Ahora viene Hay el como- Ni proceso. siquiera eso. Cuando nos identificamos, porque Claro. la autoestima Sí. tiene que ver con muchas cosas, inseguridades, descubrimos que no somos un carbón y que tenemos muchas capacidades, pero esas capacidades hay que pulirlas. Sí. Todas esas virtudes que tenemos, yo tengo esto, entonces ya soy perfecta. No, ahora viene que todo un ponerlo a trabajo, trabajar. viene todo un Sí. trabajo. Sí, sí, y las circunstancias que están pasando todas las personas, o sea, las circunstancias que estamos pasando, El mundo aprieta, ¿eh? el En mundo general. aprieta, pero tenemos que entender que es lo justo y necesario para que nosotros crezcamos. Entonces, comienza por la aceptación de la situación actual y empezar a cambiar de perspectiva, salir un poco del papel que hemos jugado, porque si estás en un lugar en el que te sientes completamente incómoda, es hasta cuánto, hombre, mujer, seas quien seas, estás dispuesto a aguantar esta situación. O sea, ¿qué nivel de incomodidad estás dispuesto a aguantar y por qué? Entonces, no es tenerse autocompasión, sino empezar a tener un poco más de autocomprensión con uno mismo, yo creo, la base, empezar a ver, Bueno, el tener compasión con uno mismo incluye el hacer ese esfuerzo de comprenderse, ¿no? sí, sí. Que es esencial en Conocerse, el amor. conocerse, comprenderse. Ujú. Sí, lo que pasa es que yo para conocerme o comprenderme tengo que suspender mis juicios. Es decir, tengo que suspender mis opiniones acerca de si esto mío es oportuno o no lo es. Eso ya lo puedo mirar después, pero Sí. para tener una mirada real de qué hay dentro mío, tengo que estar más interesado en conocer objetivamente, como un científico, que no en juzgar. Sí. No soy un juez que va a buscar qué es bueno y qué es malo dentro mío, sino que estoy... para llevarme bien conmigo mismo tengo que aceptar, ayer ponía la analogía esa en el directo que hicimos, ¿no? Es como que tú vienes a este planeta y tienes un saco de cosas. Y algunas cosas de las que hay en tu saco, la cultura o tu familia considera que son feas. Entonces tú has pensado que son feas. Otras a ti te gustan, a tu familia no. Otras crees que son bonitas. Otras creen otros que son bonitas y tú no. Hay todo tipo de cosas dentro de ese saco que uno lleva. Creo de verdad que el sentido final de la vida es que tú hagas lo más bello que puedas con todo lo que llevas dentro del saco. Pero eso incluye el poder mirar a ese saco y ver todo lo que hay en él. Las partes más bonitas, las más feas, las que te gustan más, las que menos. Y en realidad... Porque si no es muy fácil que las Sí. partes que no me gustan de mí las Sí. quiera ver en los demás y Sí. resentir a los demás, pero yo no, yo Sí, no. sí, no, Y entonces no estoy completo, no tengo todos los ingredientes que hacen falta para crear estás realmente algo cojeando, bonito. estás cojeando y además el hecho de que reconocer, todos tenemos sombras, todos, Sí. todos. Partes no resueltas, Y partes que nos avergüenzan. pensamos que lo oscuro y lo no visto es negativo, no existe ni positivo ni negativo, porque en realidad tienes una ferocidad, digamos, que sale solo en circunstancias extremas. Entonces, Yo la he llámalo visto. así. Yo la he visto la mía. Sí. Entonces, Pero está bien, ponla- si salen las cuando me tengo que circunstancias... ponla a Claro. trabajar. Sí. Ponla a trabajar, porque si no la estás poniendo a trabajar allá afuera, se la va a comer tu marido o tú misma, porque te vas a empezar a causar cosas a ti mismo, ¿me entiendes? Entonces, si tienes algo que está dentro de ti, explóralo y tenerte compasión no es bueno ni malo. O sea, hay circunstancias que han pasado en tu vida que han hecho que tú crezcas de cierta manera y tengas cierto tipo de comportamientos y pensamientos y emociones, y que en realidad todo eso que pensamos que somos nosotros no somos nosotros, no somos ni nuestros pensamientos ni nuestras emociones, y eso nadie nunca nos dijo. Nos identificamos todo el tiempo Sí, con o lo sea, hay una estamos cuestión sintiendo. que es como que nuestro ego, nuestro sistema de supervivencia, ¿no? Ese núcleo que hay que está como ansioso por mantenernos vivos, tiene la sensación de que tenemos que ser algo muy concreto para que entonces él tenga control de hacer sobrevivir eso que somos, ¿no? Una idea muy clara de quién soy, ¿no? Qué soy, qué no soy, esto no. Y eso nos damos cuenta que al final nos encarcela, porque lo que somos va mucho más allá de pensamientos, de algo que se pueda describir de forma fidedigna. Claro que podemos hablar de rasgos o de componentes de una persona, podemos escribir poesía sobre ellos, pero no somos un concepto. Somos algo que es ultra diverso, con distintas dimensiones, capas que interaccionan entre ellas, cosas de las que somos conscientes y cosas de las que no. Es decir, que tendemos todos a un reduccionismo de nosotros mismos, que nos convertimos en una especie de objeto mental con una serie de descripciones, unas partes deseadas y otras no, unas que nos gustan y otras que no, y no somos eso. Somos algo mucho más complejo. Entonces no es que esté mal tener definiciones o ideas sobre uno,
que no nos encarcelen, que no nos obliguen a acabar haciendo No ese nos papel que describimos. No nos encasillemos en una sola cosa. Un ejemplo muy simple, ¿no? A ver, busco un ejemplo que sea simple, así del día a día. Si yo estoy muy identificado con la idea de que yo, no sé, nunca como pescado, por ejemplo, y como que me he hecho una identidad con eso, no estoy muy orgulloso de no comer pescado, no, ay no, pescado, y siempre que alguien me habla de pescado, ay no, pescado, no sé qué. Y de repente voy a casa de un amigo y ha cocinado pescado, pero no solo eso, sino que huele de maravilla. Pero yo me Huele encasillé muy de rico, que no, pero es pescado. Y yo le he dicho a todos mis amigos que no Claro, comen pescado. y todos saben, no, pescado no come, pero mi amigo pues no ha pensado, está cocinando pescado porque le apetecía ya está. Y llego ahí y huele bien. Y yo en realidad ahí tengo dos opciones. Sigo cumpliendo mi papel inventado dentro de la cabeza que piensa que es imprescindible que a mí me siga no gustando el pescado, o digo, oye, voy a probar este pescado porque huele de maravilla. Oye, y como ha pasado, yo he conocido personas que empiezan a ser vegetarianos y los invitan a un asado. Tengo varios casos de ese tema. Sí, invitan sí, a sí. un asado. Y entonces huele demasiado. No, pero yo soy vegetariano y le dijo a todos los amigos que es vegetariano. Y el asado está buenísimo. Yo tengo casos de eso, sí, tengo una gran amiga. Pero eres tú Sí, mismo sí. te estás causando eso porque puedes decir, no, bueno, no quiero ser vegetariano hoy día, voy a comer carne. Fíjate, dos casos distintos de personas con las que he vivido, ¿no? Una muy buena amiga, que es Pero como todavía tú como una dijiste a todo el hermana. mundo que tú eras vegetariano, entonces te están mirando, entonces no puedes comer carne porque te van a señalar con el dedo porque tú eres vegetariano. Fíjate, dos casos opuestos. Yo compartía piso con una chica francesa que era muy vegana y estaba muy en contra de comer carne, todo esto, unos cuantos. Pero a veces mi compañera de piso y yo, mi compañera de piso, la otra, que es todavía como una hermana para mí, somos muy amigos, es vegetariana también. Pero nos encontrábamos a menudo que cuando llegaba de fiesta, ¿no? El día siguiente había como cosas de carne, no sé, fueran embutidos o una hamburguesa que había quedado ahí en la nevera o tal, como mordidos, como si le faltara, como si hubiese sido una ratita, te juro, y lo hubiese mordido y claro, y era como, pero a ver, esta chica a lo mejor le apetece proteína, le apetece carne y no se da permiso, entonces a lo mejor cuando bebe un poquito o cuando tal, pues entonces tal. Esa misma otra amiga, la que es vegetariana y es amiga mía de toda la vida, es vegetariana de toda la vida, no le ha gustado la carne de entrada, no le apetecía. O sea, no le gusta. Pero fue a Italia hace poco, fue un viaje a Italia y le pusieron ahí un pollo con papas delante y le apeteció más que ninguna cosa en toda la vida y se lo comió, tranquila. Entonces fíjate, son dos formas de vivir lo que eres tú. Una, tratando de encajar dentro de una idea que te has hecho de ti mismo y que no te permite ser libre ni hacer lo que te apetece a veces, que si lo que te apetece y es una apetencia que no es compulsiva, no puede ser malo en realidad. Y la otra es, oye, no, yo tiendo a sentir esto, a hacer esto, pero oye, si hay una realidad aquí delante que yo la quiero experimentar, no me voy a parar a mirar a ver si uy, esto encaja con el papel que yo estoy desarrollando, pero entonces es un papel. Entonces siempre tiene que primar la autenticidad de lo que tú sientes en el momento. Y lo que te, Claro, lo que te nace. Sí, pero lo que pasa es que nos han hecho creer como sociedad que no podemos ser libres, porque si nosotros no hay alguien que nos esté controlando, nos vamos a enloquecer y vamos a matarnos entre todos. Sí, la idea es que somos peligrosos a menos que estemos bajo vigilancia. Entonces no nos permitimos por eso soltarnos nosotros mismos y nos ponemos esas autorrestricciones y ese catolicismo adentro, y eso lo llevamos las mujeres súper bien metido, y es algo que yo estoy limpiando de mí, de verdad, es algo que yo estoy todo el rato entendiéndome, además entendiendo de que como personas, la parte sexual ya más adelante en algún momento hablaremos, pero es tabú todavía, o sea, estamos hablando de eso y asusta. Y todos tenemos cuerpo, la última reunión que yo estuve, todos tenemos cuerpo. O sea, estamos vivos, sí, estamos vivos. Tenemos todavía tenemos muchos... sangre en nuestras venas, o sea, estamos vivos, sentimos.